Entonces, ¿qué están haciendo ahora Irán y los Estados Unidos? Se arrodillaron y pidieron un alto el fuego. Según la Casa Blanca, Irán ya no insiste en sus 10 demandas originales. Eso es algo que aún está por verse, porque en cuanto a lo que dice la Casa Blanca, generalmente no es completamente confiable, ya que mañana la Casa Blanca podría empezar a decir algo totalmente diferente. Al final de cuentas, la Casa Blanca ya ha ganado esta guerra como 300 veces y justo después empezó a gritar que abran ese maldito Hormuz. Y luego Carlson estaba enojado. Sin embargo, este es un tema un poco diferente. Hoy vamos a hablar de lo que esta guerra está haciendo con el comercio mundial, pero sobre todo de cómo a través de esta guerra Irán se ha vuelto mucho más rudo, mucho más exitoso, mucho más respetado y mucho más importante para el mundo, para la geopolítica mundial de lo que había sido hasta ahora. Porque Irán quizá no tenga un arma nuclear, quizá ni siquiera sea capaz de fabricarla, quizá cada vez que se acerca a tenerla, Netanyahu viene y bombardea eso. Quizá nunca se acercó a tenerla, solo que Netanyahu siempre quiso bombardearlo. Bueno, en fin, está bien, Irán no ha sido capaz hasta ahora de conseguir un arma nuclear. Pero descubrió algo un poco diferente a un arma nuclear. Algo un poco diferente a través de lo cual se pone en el papel no de una superpotencia mundial, sino de alguien que puede tener un impacto en el mercado global, en las economías globales y en la vida de todos nosotros, más o menos como si fuera una superpotencia mundial. Porque por supuesto lo primero que hay que recordar es que cuando los estadounidenses atacaron Irán, no solo no cambiaron el régimen, sino que también provocaron que ese régimen se uniera más y que los radicales más extremos llegaran al poder. Las personas en Irán que decían que se debía negociar con Estados Unidos, que de alguna manera se debía negociar con Israel y que no era necesario ir por el camino de la guerra, ahora son considerados unos locos absolutos, unos idiotas totales, están completamente apartados del poder y quienes han llegado al poder son aquellos que desde el principio decían que había que destruir a Israel, el pequeño Satán, y que también sería bueno destruir a Estados Unidos, el gran Satán, pero lamentablemente están lejos. Estas personas fueron reivindicadas cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán después de inventarse sus propias ideas sobre el peligro de Irán y atacaron a Irán estos dos justo en el momento en que se estaban llevando a cabo negociaciones. Ellos estaban sentados en la mesa de negociaciones tomando té o algo así y de repente empezaron los disparos. Así que en este momento Estados Unidos no solo no logró cambiar el régimen, lo que Estados Unidos logró fue fortalecer ese régimen, consolidarlo y además logró educarlo de una manera extrema. Y con eso no me refiero a educarlo en antiguos textos culturales, no, lograron educarlo de manera extrema en el arte de la guerra. En el arte de la guerra, en el sentido de que les dijeron: oigan, ahora mismo están en guerra con una superpotencia militar mundial. Estados Unidos más Israel y por supuesto también se unieron algunos estados árabes. Ustedes están en guerra, estimado Irán, con una superpotencia mundial y la están agarrando por las pelotas. Le están demostrando que no se van a quebrar. Le están demostrando que su ejército y su capacidad de luchar son tan grandes que pueden mantenerlos a raya. Pueden mantener a raya a Israel, a los Estados Unidos, a los europeos y a toda Asia. Y pueden hacer que los aliados más fuertes de la OTAN se enfrenten entre sí. Todo esto lo pueden hacer. Así que los estadounidenses le enseñaron a Irán cuán grande es su poder y le enseñaron a Irán que su doctrina de guerra semiterrorista es algo que realmente funciona. Es algo que funciona y que tiene su influencia, tiene su lugar en el campo de batalla moderno. Además, por supuesto, no solo los estadounidenses educaron a Irán, los estadounidenses también educaron a China y a Rusia. Educaron a todos los que podrían querer ser amigos de Irán de alguna manera, que Irán no es una carga. Que Irán tiene la capacidad de jugar un juego geopolítico muy bueno y fuerte. Y ahora voy a explicar por medio de qué y cómo Irán puede jugar fuerte. A través de que Irán logró elevarse entre las potencias mundiales, a través de que Irán es capaz de acosar al mundo entero de manera absoluta.
ese maldito estrecho de Hormuz. Irán durante mucho tiempo apostó a que el estrecho de Hormuz podría ser su as bajo la manga, pero nunca estuvo seguro de si funcionaría. Y gracias a la guerra estadounidense lo puso a prueba. Y descubrió que funciona, y funciona quizá mejor de lo que jamás imaginó. Descubrió que basta con enviar unos cuantos drones, descubrió que basta con enviar unos cuantos misiles, descubrió que basta con bombardear las refinerías de petróleo y gas, y los almacenes, y los sitios de extracción. Y de repente el mundo está jodido, de repente el mundo está motivado. Presionar para que cualquiera que ataque a Irán se detenga. Y además, no solo Irán descubrió que puede usar el estrecho de Hormuz de manera más efectiva de lo que jamás podría usar un arma nuclear. Además, Irán descubrió que nadie tiene el poder para cambiar eso. Al mismo tiempo, descubrió que si ahora exige dinero, pagos de protección, básicamente un peaje por pasar, existe la posibilidad teórica de que se la dejen pasar bastante. Y esto es algo que realmente está al nivel de la influencia de una gran potencia o superpotencia sobre todo el planeta. Porque si Irán decide bloquear el estrecho de Hormuz, a ti en Chequia te va a subir el precio de la gasolina. Entonces la vida se encarecerá para todas las personas en este planeta. Irán nos tiene agarrados por las pelotas en un tornillo de banco y en cualquier momento puede apretarlas así, si le da la gana. Va a poder cobrar peajes porque se dio cuenta de que los países se lo pagan. Lo intentó, lo justificó con la guerra y los países se lo pagan. Así que no solo está actuando como una gran potencia en todo el mundo, sino que también a través de su influencia marca tendencias y determina cosas que pueden suceder. Y esto, damas y caballeros, es algo extremadamente peligroso. Porque Hormuz no es el único lugar que en el futuro, gracias a esta tendencia iraní, puede ser utilizado para tener al mundo agarrado por las pelotas. Ahora vamos a ver esos lugares que podrían ser utilizados para tener al mundo o a algún jugador muy importante apretado por las pelotas. Entonces, por ejemplo, podemos empezar aquí mismo en nuestro país, Dinamarca, el mar Báltico. Aquí, por supuesto, se trata de que los daneses y los suecos pueden cerrar los estrechos y canales presentes aquí y todas esas cosas. No son estrechos, son canales. Los estrechos son naturales, los canales son artificiales. Sin embargo, pueden cerrar esos estrechos y así cortar efectivamente a Rusia del mercado mundial, en lo que respecta, por supuesto, a puertos como Primorsk, San Petersburgo y esos lugares. Claro, eso llevaría, por ejemplo, a que si cierran eso provocaría un aumento en los precios del gas en todo el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, eso hará que los rusos no sean capaces de exportar gas por esa ruta del norte. Y aquí tienen grandes terminales de gas, lo cual realmente les dolería si no pudieran exportar nada desde ahí. Igualmente, Kaliningrado, una base naval extremadamente importante para la flota del Báltico. Si esto se cerrara aquí y no pudieran operar en el Mar del Norte, ni salir de ese estanque báltico, por supuesto que también sería problemático para ellos. Por lo tanto, eso es algo que podríamos hacer y que es una de las cosas que hasta ahora no era completamente impensable, pero sí era algo que estaba un poco más lejos de lo que está ahora, cuando nos dimos cuenta de que este cierre es algo que realmente está sucediendo y con lo que nadie es realmente capaz de lidiar adecuadamente. Sí, así que eso podría pasar. Además de eso, por supuesto, tenemos aquí el Canal de la Mancha, que si a Francia o a Gran Bretaña se les antojara, podría funcionar como un lugar donde se podría atascar bastante comercio, bastante tráfico marítimo. Pero esos son más bien lugares donde es muy improbable. Pero cuando es más probable, ¿qué necesitas amenazar? ¿Qué podría pasar para que se atasque más comercio? ¿O dónde más podrías estrangularlo? Pues obviamente el Canal de Suez. A través del Canal de Suez pasa aproximadamente el 10% del comercio marítimo mundial y el 22% del comercio marítimo de contenedores. Es decir, el 22% de la carga en contenedores pasa por el Canal de Suez. Este es un lugar donde por supuesto ya no se cobra peaje porque es una construcción artificial, pero si Egipto quisiera podría restringirlo de alguna manera.
Por supuesto, perdería algo de dinero, pero en este lugar puede tener el comercio mundial bien agarrado por las pelotas. Otro lugar donde puede pasar algo similar es el Canal de Panamá. Ahí pasa el 3% del comercio marítimo global a través del Canal de Panamá. 3% no es tanto, pero sigue siendo el 3% del comercio mundial, ok. Luego, por supuesto, tienes el Estrecho de Hormuz. Eso puede volver a pasar en cualquier momento. Aquí tienes, por ejemplo, el estrecho de Bab al-Mandeb, que es el estrecho entre el Golfo de Adén y el Mar Arábigo y entre el Mar Rojo, y es como una especie de antesala al Canal de Suez. Sí, es como una antesala al Canal de Suez. Y bueno, si aquí hubiera fuerzas más grandes que los hutíes, por ejemplo, este lugar también podría convertirse en un punto donde se empiece a cobrar peaje. Tenemos mucha suerte de que en Yemen, en este lugar, como mucho pueden bombardear unos cuantos hutíes, unos cuantos terroristas, que aquí no hay realmente ningún estado fuerte que pudiera aprovechar este lugar para chantajear a los demás y cobrar dinero. Además, tenemos suerte de que aquí está Djibouti, que es básicamente una base militar de todas las potencias, precisamente para que este lugar no pueda ser usado como un punto de cobro local, un lugar donde se bloquee todo, y así sucesivamente. Pero si esta situación cambiara, si por ejemplo Eritrea o Etiopía o algún otro país como Somalia y así, empezaran a crecer más, a tener una mayor expansión militar, una iniciativa militar más grande, entonces a través de este lugar, a través de este estrecho podrían empezar a sacar dinero y de la misma manera este estrecho podría ser usado como algo para chantajear al mundo. Porque a través de Bab al-Mandab pasa el 12% del comercio marítimo de petróleo y el 8% del comercio mundial de gas natural licuado, GNL. Y por supuesto por aquí también pasa todo lo que va hacia Suez, así que eso obviamente se suma. Así que incluso el 10% del comercio marítimo mundial y el 22% del comercio de contenedores pasa por este lugar. Otro lugar, si vamos un poco más allá de Suez, aquí tenemos el Bósforo y los Dardanelos, que son por supuesto los estrechos entre el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar de Mármara, que están efectivamente bajo el control de los turcos. Y ese es un lugar por donde, obviamente, no pasa una cantidad extrema de mercancía. Al final de cuentas, es un lugar que está conectado principalmente con Rusia, Ucrania y estos lugares, Bulgaria, Rumania, que simplemente no son las mayores potencias productoras de bienes. Pero lo que es importante es que por aquí sí pasa bastante petróleo. 2,5 millones de barriles de petróleo al día pasan por el Bósforo y los Dardanelos. Y eso, por supuesto, es algo que, si se empezara a usar de la misma manera que lo hace Irán, podría encarecer las cosas. Y los turcos, cuando vean que Irán se está llenando los bolsillos en el estrecho de Hormuz, tal vez empiecen a preguntarse por qué ellos no podrían hacer lo mismo en el Bósforo y los Dardanelos. Además, tendrían la ventaja de ser parte de la OTAN y que nadie se atrevería a meterse con ellos tan fácilmente. Claro, la Alianza del Atlántico Norte tiene el compromiso de mantener libres las rutas de navegación, pero en el momento en que el orden mundial empieza a desmoronarse así, los compromisos se pueden romper y las reglas se pueden doblar. Eso es algo muy claro. Luego hay otro lugar y ese es Gibraltar. Ese es el elefante en la habitación, Gibraltar. Un lugar que ya ha sido cerrado varias veces debido a los movimientos de las placas litosféricas, pero que también podría ser cerrado por razones políticas, o al menos interrumpido por razones políticas. Podría ser por Marruecos, podría ser por una España radicalmente de izquierda, ¿sabes? Al final nadie sabe lo que puede pasar. España ahora está bastante intensa y Marruecos, bueno, Marruecos es Marruecos, ahí también puede pasar cualquier cosa. Y Gibraltar, ese es un lugar por donde pasa el 45% del comercio marítimo mundial de petróleo, el 42% del comercio de propano, el 26% del comercio de autos y el 23% del comercio de transporte de contenedores. Así que Gibraltar es un lugar extremadamente, pero extremadamente importante para el comercio y, amigos, interrumpir esto, bombardear esto, cobrar peaje aquí, eso sería un negociazo, eso sería un negociazo. Y luego aquí, por supuesto, también tenemos Asia y Asia, por supuesto, es extremadamente importante.
Por ejemplo, aquí tenemos el estrecho en We Thais. Tailandia. Perdón, carajo, ahora mismo se me olvidó completamente de qué país se trata. No, Singapur, claro, Singapur, pero Malasia, no Tailandia, Malasia. Así es, perdón, disculpen, esto es vergonzoso. Sí, aquí tenemos el estrecho de Malaca. A través del estrecho de Malaca pasa el 29% del comercio mundial de petróleo y del comercio marítimo. Sí, el 29% pasa por el estrecho de Malaca aquí, cerca de Singapur y cerca de Malasia. Así que es otro cuello de botella donde se podría cobrar peaje fácilmente si alguien quisiera, y ni siquiera iría muy en contra de nada, ¿sabes? Por supuesto, Singapur tal vez podría quejarse o algo así, pero el problema es que aquí de un lado está Malasia, del otro lado está Malasia, por todos lados aquí está Malasia, y ellos podrían sacar mucho provecho de eso. En caso de que ocurriera algo ahí, eso podría causar algún problema. Y bueno, cuando hablamos de los problemas que causa cuando pasa algo, pues este estrecho, si quieres llamarlo así, simplemente esta parte, este estrecho entre Taiwán y China continental, es un lugar sumamente, pero sumamente importante. Por ahí fluye el 20% del comercio marítimo mundial. Otro lugar que puedes bloquear fácilmente, cobrar peajes o incluso arruinar por completo si llegara a haber algún conflicto militar. Además, por supuesto, aquí hay muchos espacios entre la República de Corea y Japón. En general, Japón tiene lugares que podría cobrar peajes fácilmente y así sucesivamente. Y así, y así. Eso es algo que es sumamente riesgoso porque como humanidad hemos acordado mantener libres las rutas de navegación, que simplemente dejaremos que el comercio marítimo fluya, porque cuando el comercio marítimo fluye, cuando las especias circulan, todos nos enriquecemos. Pero en el momento en que algunos empiezan a abusar del hecho de que tienen influencia sobre algunas de estas rutas de navegación, eso puede desencadenar un efecto dominó, donde otros también querrán tener más influencia sobre sus propias rutas de navegación y buscarán ganancias a corto plazo en lugar de beneficios a largo plazo, en lugar de pensar en el largo plazo. Y abusarán aún más de eso en el momento en que se les ejerza presión militar. Porque ellos luego piensan, mira, si lo dejo libre, todos nos hacemos ricos, pero me vale madre todos ustedes si ahora me están lanzando bombas. Así que de lo que se trata aquí es que muchos países pueden inspirarse en Irán en este momento y decir, vaya, tal vez en este momento nos importa más la ganancia a corto plazo porque quizás tenemos algún problema geopolítico, tenemos un problema con el presupuesto, simplemente tenemos algún problema que vamos a aprovechar. Por ejemplo, el problema que tiene Rusia ahora, pues Rusia tiene un problema en el sentido de que está perdiendo fuerza geopolíticamente y que teóricamente podría querer desestabilizar Occidente y la economía global para mejorar su propia posición. Y eso podría hacerlo, por ejemplo, a través de Madagascar, porque en Madagascar los rusos están ganando una posición muy fuerte. Están suministrando armas allí, están proporcionando entrenamiento, tienen mucha influencia allí. Y por supuesto entre Madagascar y Mozambique por el canal de Mozambique también fluye bastante comercio. Y por supuesto, aquí antes había un problema con la piratería y todavía lo hay. Pero sí, si los rusos lo escalaran y si los rusos quisieran podrían, por ejemplo, usar Madagascar como un lugar a través del cual estrangularían el canal de Mozambique y todos estos lugares. Así que incluso esto, es una de las razones por las que Irán es básicamente una potencia mundial en este momento. Porque no solo es capaz de tener, porque tiene al mundo entero agarrado por las pelotas. No solo logró no perder la guerra contra los Estados Unidos, sino que además está empezando a marcar la tendencia de que los países usen los estrechos naturales para enriquecerse a sí mismos y joder a los demás. Y ahora el elefante en la habitación número 2 que definitivamente tenemos que analizar. Y eso es que sí, esos estrechos y esos canales se utilizan principalmente porque es lo más eficiente. Si, por ejemplo, Malasia empezara a cobrar peaje en su estrecho de Malaca, entonces el comercio simplemente podría reorientarse de alguna manera. ¿Pero qué es lo importante? Cuando ese comercio empieza a reorientarse, generalmente eso lleva a que la ruta de navegación se alargue, porque esa ruta de navegación pasa por estos puntos estrechos precisamente porque es lo más conveniente. Cuando eso se reoriente, dejará de ser tan conveniente, así que todo se volverá más caro. Entonces, teóricamente, cuando eso se reoriente, ese comercio podría volver a estar abierto.
Pero eso a su vez traerá inestabilidad al comercio y la inestabilidad hace que las cosas sean más caras. Efectivamente, me parece que si aquí no somos capaces, en realidad no somos capaces, Vlastně, no somos capaces de detener este tipo de abuso de estas cosas, entonces todo nos saldrá más caro y todos seremos simplemente más pobres. Porque habrá menos globalización, la economía se globalizará menos. Lo cual es una perspectiva maravillosa y espero que esta tendencia no ocurra. Sin embargo, es algo que Irán, con la considerable ayuda de Israel y Estados Unidos, puede establecer, puede iniciar esta tendencia y no será bueno. No será bueno para nuestros bolsillos, eso es lo importante. Así que eso es todo, escríbanme en los comentarios qué piensan al respecto, denle like si les gusta el contenido y nos vemos la próxima vez. Aquí, a través del código QR pueden apoyar este contenido mediático independiente, como lo hacen en las civilizaciones avanzadas. Sí, vayan a los streams, nos vemos la próxima vez. ¿Qué onda? Y hoy aquí el viernes a las 16:30 el podcast Valej Nishtvachi, así que estén ahí también. Hasta luego.